julio del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros... Nos acompañarán Guillermo Lasso, precandidato presidencial por el movimiento Creo, con medidas como un anticipo del impuesto a la renta o las preventas petroleras a cambio de dinero fresco. Se reaviva el modelo de predominio estatal en una etapa preelectoral. Lo vamos a analizar. También estará con nosotros el doctor Víctor Manuel Álvarez, el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Esta catástrofe sanitaria en Quito vuelve a poner en evidencia un sistema de salud que ya era ineficiente antes de la pandemia. ¿El personal de salud es realmente prioritario o la corrupción viene arrasando con esos recursos? ¿Qué opciones presenta el Colegio de Médicos ahora? Lo vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Costumbre que en el último año de mandato de un presidente se lo presente como soldado herido, incapaz ya de tomar grandes decisiones, pero la realidad puede ser otra. Guillermo Lasso aglutinó en el 2017 el descontento mayoritario de la ciudadanía con el régimen correísta. Y cuando Lenín Moreno luego llegó al poder que le dejaba el Estado candidato, tuvo el coraje de revocar varios abusos como la reelección indefinida, la mordaza a la libertad de expresión, mandar a la cárcel o al exilio a unos cuantos excompañeros. Pero la mayoría de los cambios, aunque suenen buenos, si solo son superficiales o de personas, mantienen un modelo. Guillermo Lasso, precandidato presidencial por Creo. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Estefi. A sus órdenes. Buenos días. Después de estos años, ¿se puede decir que con el cambio de gobierno hubo un cambio de modelo o el modelo estatista que impuso el expresidente Correa sigue intacto y se reaviva? Bueno, este ha sido un modelo intacto desde los últimos 14 años en el Ecuador. Exceso de gasto público financiado con más de 30 reformas tributarias en 14 años, más financiamiento externo público en el momento que se le acabó el dinero de los impuestos. Y ya vemos la conclusión de este modelo. Es un desastre. Están atrasados maestros, médicos, los aportes a la seguridad social, aportes al ISFA, aportes a todas las instituciones como gobiernos seccionales. Por lo tanto, es un modelo realmente fracasado, que nuevamente le echa mano a los recursos del futuro para gastarlos hoy. El cobro anticipado del impuesto a la renta que se había derogado hace 7 meses con esta ley de simplificación tributaria se reaviva ahora con la pandemia. En el fondo, esta medida reivindica este predominio del Estado, de un Estado además ineficiente que ha evidenciado en estos meses la corrupción sobre la iniciativa privada. Definitivamente que sí. Cuando el Estado se le acaban los recursos, solo piensa en cómo tomarse los recursos del sector privado. Y este es el caso con este anticipo de impuesto a la renta. No tiene dinero, le quita dinero a las empresas privadas. Empresas privadas que requieren esos recursos para mantener empleo. Al quitarle los recursos, se pone en riesgo los empleos de los ecuatorianos. Otra de las características sobresalientes, digamos, del modelo son las preventas petroleras a China. Lo que hacen es disponer de la producción petrolera de los años venideros. Esto fue lo que nos dijo ayer Fernando Villavicencio. Escuchemos. Los gobiernos de Correa y Moreno entregaron en petróleo, en dinero líquido, 100.000 millones de dólares. A eso equivalen los 1.300 millones de barriles en manos de los chinos y tailandeses para cubrir una deuda de 20.000 millones de dólares. Aquí está el contrato que van a firmar hoy o mañana con Petrochina. No hay otra forma de que el país conozca y reaccione, que los precandidatos a la presidencia reaccionen, porque con este contrato el gobierno del presidente Moreno le está condenando al próximo gobierno 50 millones de barriles de petróleo a Petrochina para pagar una deuda de 1.400 millones de dólares que está negociando este momento el gobierno del presidente Moreno. ¿Qué
alternativa propone usted ante la necesidad o la desesperación del Estado por más recursos frescos y su relación con China en estos casos? Bueno, el problema es que el Ecuador pasa por un déficit estructural. Los egresos son estructuralmente más grandes que los ingresos. Y usted tiene dos caminos. Si eso fuese temporal, el financiamiento es correcto, pero no es temporal, es estructural. Por lo tanto, o baja los gastos o aumenta los ingresos, como he propuesto, aumentar la producción petrolera en Ecuador. Pero hacer lo que están haciendo es comprometer la estabilidad fiscal del próximo gobierno, porque al anticipar impuestos a la renta que deben de pagarse hasta abril del próximo año, pagados ahora en agosto, el próximo gobierno no va a tener esos ingresos. Y con la preventa de petróleo, también el próximo gobierno no va a tener petróleo libre para poderlo vender en el mercado spot, porque está comprometido con unos préstamos leoninos garantizados por petróleo equivalente al 300% del valor del préstamo. Este es el mal manejo del Estado, una mala administración correísta, un modelo que persiste desde hace 14 años. Pero ¿cómo propone entonces liberarse de los condicionamientos de China que sigue endeudando al Ecuador con nuestro petróleo? ¿O es que no queda más hoy por hoy? Mire, Steffi, lo que le corresponde hacer al Ecuador, y desde ahora, sino al futuro gobierno, es plantearse una meta muy clara: aumentar la producción petrolera. El Ecuador produce 500.000 barriles diarios de petróleo, teniendo unas reservas de 4.800 millones de barriles probados. Sin embargo, Colombia, que tiene la mitad de las reservas, 2.400 millones de barriles, produce 1 millón de barriles al día. Tenemos que hacer algo para aumentar la producción petrolera, aumentar los ingresos, frenando el gasto a efectos de solucionar este problema estructural de un déficit fiscal que no se soluciona con deuda, porque la deuda pública no es sino la suma de haber financiado durante los últimos 14 años todos los déficits fiscales. Mientras esto ocurre en la situación económica, en lo político también, el panorama electoral se pinta teñido por las reglas del Estado candidato. Con el caso Soborno se pudo evidenciar cómo Alianza País financiaba campañas del movimiento con contratistas del Estado, y la ley por su parte deja a los demás candidatos ahí encerrados en una prohibición de financiarse con aportes por fuera del Estado. El CNE, tal como está integrado ahora, si antes se criticaba que era un solo movimiento político y están PSC, Pachacuti, etcétera, ¿garantiza unas elecciones transparentes? Yo diría que no, pero no queda más que jugar con esas reglas del juego. Hay una mayoría que ahí es móvil, en ocasiones en favor de un movimiento político y en ocasiones de otra, pero siempre en contra de la transparencia de un proceso electoral que debería, en esta ocasión, respetar la voluntad popular para que desde el primer día estemos gobernados por un gobierno legítimo sobre el cual no duda de su origen ningún ecuatoriano. Por lo tanto, yo creo y mantengo dudas sobre esa mayoría del Consejo Nacional Electoral. Pero el movimiento, creo, y usted a propósito a la dirección, desde que se anunció la lamentable enfermedad de quien dirigía el partido, de César Monge, y sus trabajos en recuperación, usted anunciando la dirección, digo, el movimiento, creo, con la experiencia que ya ha tenido en elecciones pasadas, ¿qué va a hacer en relación a eso? Me refiero al control electoral, lo que les corresponde a los movimientos políticos también. Estamos trabajando en un sistema de control electoral muy distinto al del proceso anterior, que no funcionó verdaderamente. Hoy estamos trabajando en un proceso electoral desde ahora, creando una plataforma de control electoral donde vamos a tener por lo menos a 40.000 ecuatorianos que van a controlar el voto el día de las elecciones. Porque obviamente es inaceptable ser gobernados, como hemos sido gobernados por un gobierno ilegítimo desde el primer día, que luego ya no supo qué hacer con el Ecuador. Y hoy no sabe
qué hacer con el Ecuador, sino aplicar el típico modelo correísta de utilizar los recursos del futuro para gastárselos en el presente y crear problemas a las generaciones futuras del Ecuador. Ahora, parte de las estrategias del Estado candidato es también la multiplicidad de precandidatos presidenciales, como estamos viendo. Es otra manifestación para poder dividir de alguna forma al electorado, porque el Consejo Nacional Electoral, por un lado, está obligado a financiar todas las campañas electorales, aunque finalmente no queden muchos, y eso hace que desde ya tengan que negociar para que retiren precandidaturas. ¿Qué está pasando ahí? Mire, Steffi, yo creo que el problema es mucho más serio, que tiene que corregirlo el Ecuador. ¿Por qué? Porque hay una tal cantidad de movimientos electorales sin candidatos que se ponen a la venta. Cual carnet de discapacitado lo venden el partido para que aparezca a última hora un candidato. Eso realmente es un fraude a la democracia, porque normalmente un candidato pues debería de tener su partido de origen, debería de tener un programa de gobierno y no andar a última hora viendo quién le vende más barato un ticket para presentar su candidatura. Es algo que el pueblo ecuatoriano tiene que estar consciente. Así como hay fraude en carnets de discapacitados, hay fraude también dando permisos a movimientos políticos que se ponen a la venta como si se tratase esto de un prostíbulo. Pero fíjese que el hecho de que cada movimiento o cada partido quiera lanzar también a un candidato, además de que están en su derecho, responde a que los asambleístas se tienen que elegir en una sola vuelta y el candidato presidencial puede arrastrar los votos. ¿Cuáles son los riesgos de eso? Las negociaciones que tienen que arrancar desde campaña para el apoyo de listas de asambleístas o las prebendas, como ya lo estamos viendo en el caso Pedernales, que ha indignado a la ciudadanía. Esas prácticas que hoy estamos viendo en la Asamblea, gestionando puestos, cargos, contratos, sobreprecios, esos son los que garantizan finalmente las mayorías, los votos, la gobernabilidad. No en todos los casos, pero esas prácticas son inaceptables porque contribuyen a la corrupción. Y como ya lo dije en un programa anterior, conocemos quiénes recibieron los hospitales, pero falta que nos cuenten quiénes los entregaron, porque esos también han cometido un delito contra la fe pública, especialmente al convertir a hospitales en moneda de cambio político inaceptable. Parte del problema nace de este sistema del Código de la Democracia, este exceso de partidos políticos. Yo no niego el derecho a participar a cada ecuatoriano en una contienda electoral, eso es correcto. Pero veamos aquellas personas que han nacido en un movimiento político, que tienen un conjunto de ideas, que tienen conceptos que los defienden desde hace mucho tiempo y no aquellos que aparecen de repente en un partido político que se los han prestado de alquiler. ¿Por qué? Porque también el CNE actuó emitiendo partidos políticos, autorizando partidos políticos como moneda de cambio para proteger a su presidenta de un juicio político. Y eso es corrupción. Véalo de cualquier manera, es corrupción. Como corrupción es poner en alquiler o venta partidos políticos sin ideologías, sin conceptos, a los que se adhieren a última hora personas que quieren ser candidatos que se les ocurrió a última hora, o candidatos a presidente o candidatos a asambleístas. Eso es inaceptable porque no se trata de una democracia pura, sino de una democracia bañada por la corrupción. Penosamente, esto es así. Son las respuestas del precandidato presidencial Guillermo Lasso, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Steffi, muy amable. 7:14 a.m. En pocos minutos regresamos ya con el doctor Víctor Manuel Álvarez, el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Hablamos sobre la catástrofe sanitaria en Quito, que vuelve a poner en evidencia un sistema de salud ineficiente. ¿Y qué opciones presenta el Colegio de Médicos? Se anuncian nuevas restricciones también. Ya venimos con eso.
Los médicos están pagando los platos rotos de las aglomeraciones. En 4 parroquias en Quito el nivel de contagio va en aumento. Aquí están fiestas, libadores, irrespeto al toque de queda. Ciudadanos incluso que han atacado a policías cuando intentan despejarlo o controlar el uso de la mascarilla. 11.000 fiestas clandestinas entre marzo y julio de este año. Ayer anunciaron que se prohíbe la venta de licor de viernes a domingo durante 15 días y en varias provincias. Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie, mucho gusto y estamos para servirle. Buenos días también. Ante ese panorama, ¿qué piden los médicos con la experiencia vivida estos meses? ¿En qué condiciones están trabajando ahora? ¿Cuántos médicos se han contagiado? ¿Cuántas víctimas mortales registra el Colegio de Médicos de Pichincha, por ejemplo? Ante todo lo que nosotros solicitamos es un sinceramiento en las declaraciones, nosotros estamos en contra de aquellas declaraciones en las que se manifiesta que el virus está controlado en el Distrito Metropolitano, situación que no la es. Esto ocasiona un sentimiento de tranquilidad, falsa tranquilidad en la población y el relajamiento de las medidas. Y usted ve, tenemos que en este tiempo, del 3 de junio al 29 de julio, hemos tenido 9.105 casos más, teniendo un histórico hasta el mes de mayo, hasta finales de mayo, de 3.842. Es decir, con los 12.947 pacientes confirmados con COVID en el Distrito Metropolitano de Quito, 7 de cada 10 de estos pacientes se contaminaron en el transcurso del 3 de junio al 29 de julio. Esto es grave, lo que ha ocasionado que el sistema sanitario, un sistema sanitario débil, un sistema sanitario que inició con un presupuesto disminuido, con la desvinculación de personal, de trabajadores y profesionales de la salud, colapse. Las camas del servicio público están llenas, en hospitalización, cuidados intensivos están llenos. Esto también afecta a los profesionales de la salud porque tenemos más índices de infección, de contaminación. Tenemos alrededor de más de 5.000 profesionales de la salud a nivel nacional que están contaminados. El Ministerio de Salud dejó de publicar las estadísticas de infección o contaminación de profesionales de la salud. No sabemos cuál es la razón. Y en medio de esto, el presidente, doctor, acaba de dictar un decreto ejecutivo ordenando el pago del anticipo del impuesto a la renta a los grandes contribuyentes, dice, para destinarlo a gastos prioritarios, entre ellos prioridad la salud. ¿Cuáles son ahora las necesidades más apremiantes del sistema de salud? Ahí tenemos médicos posgradistas que están trabajando sin descanso y que no reciben un pago, protestando, sin contratos. ¿Cómo están en cuanto a equipamiento de ustedes, los insumos médicos, medicamentos? Bueno, una situación muy grave. Médicos posgradistas, compañeros posgradistas que desde el mes de octubre del año pasado no tienen su sueldo, su estipendio. Esto ocasiona problemas en su economía y más. Si nosotros tenemos un equipo de protección que no es el adecuado y que tampoco se nos está brindando de una manera corriente, nosotros a veces tenemos dos mascarillas N95 de las corrientes, de las no apropiadas, que nos dan para la atención en una semana. Entonces esto crea un problema. Los hospitales tenemos desabastecimiento, el equipo de protección está llegando a cuentagotas, a pesar de que sabemos que existen 400 toneladas embodegadas. Entonces no sabemos por qué, cuál es el objetivo de tener equipo de protección embodegado si los profesionales que estamos en primera línea estamos expuestos porque no tenemos equipo de protección adecuado, en la cantidad adecuada. Se nos da cuentagotas. Y yo sí tengo que hacer la denuncia de los compañeros posgradistas que en este momento se encuentran sin sueldo y aquellos compañeros que están acogidos a la ley humanitaria, que se debía hacer un reglamento. El plazo falleció la semana pasada, terminó la semana pasada y hasta el momento no se tiene ese reglamento. Uno de los problemas más graves detectados en el sistema de salud pública es la corrupción, esta estructura delincuencial que ha venido operando en varios hospitales. Ayer la Fiscalía anunció que van a vincularon ya a 17 personas más en los casos, por ejemplo, que está investigando en el Hospital Abel Gilbert. ¿Qué estamos viendo? A exdirectores de hospitales involucrados, exjefes de unidades de cuidados intensivos, los que estaban encargados de velar por la salud de los enfermos en Hospital de los Ceibos, de Milagro, en el Eugenio Espejo en Quito, en Durán, en fin. ¿Médicos o funcionarios
puestos a dedo. ¿Qué sabían ustedes de esto? Bueno, nosotros habíamos sido muy frontales. Nosotros solicitábamos que las direcciones, las gerencias de los hospitales sean ocupadas por médicos con experiencia y médicos de la misma institución, que se puede tener una garantía en su aspecto de estar fuera de la corrupción. La corrupción es un problema muy grande. Mire que nosotros somos un país en el cual un cantón, por culpa de la corrupción, ha perdido un hospital. En plena época de pandemia, el cantón Pedernales no tiene un hospital. Y mucha gente dice, bueno, se va a recuperar el dinero. Se podrá recuperar el dinero, quizás en un porcentaje o totalmente. Pero lo más duro es que no vamos a recuperar nuestros compañeros caídos, nuestros compañeros muertos. Es el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Manuel Álvarez, que nos estaba acompañando ahora en Contacto Directo. Tenemos que hacer una pausa, ya venimos con más. No se vayan. Tenemos que concluir esta emisión de Contacto Directo. Le agradecemos a Víctor Manuel Álvarez, al presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, por habernos concedido esa entrevista. Hasta aquí las entrevistas, ya vienen las noticias en Televistazo en la comunidad. Quédese en nuestra sintonía.